Hoy les hablaré del psicoanálisis en la corriente althuseriana de psicología crítica. Esta corriente, como su nombre lo indica, parte del pensamiento del filósofo marxista Louis Althusser, uno de los más conspicuos estructuralistas franceses, aunque a él no le gustara ser asociado con el estructuralismo. Althusser fue profundamente influido por Marx, Lenin, Spinoza y Maquiavelo, pero también por Freud y por Lacan. Su pasión por el psicoanálisis fue correlativa de su repulsión hacia la psicología. En el pensamiento de Althusser, como en el de sus seguidores, lo psicológico suele asociarse con lo ideológico y criticarse como tal. En cuanto al psicoanálisis, no solo interviene como un recurso teórico para criticar la psicología, sino como una alternativa científica en lugar de lo ideológico de la psicología. Esta demarcación entre ciencia e ideología es fundamental en la perspectiva althusseriana. El althusserianismo estuvo en el centro de la psicología crítica francesa y latinoamericana, especialmente argentina, entre finales de los 1960 y mediados de los 1970. Luego, el althusserianismo fue rápidamente abandonado y olvidado, aunque uno de sus mejores productos, el libro Psicología, Ideología y Ciencia de Néstor Brownstein y su grupo, continuó leyéndose intensivamente en los ámbitos académicos de la psicología latinoamericana durante varias décadas. Además de Brownstein y de sus colaboradores, todos ellos argentinos, otros psicólogos críticos althusserianos importantes fueron el también argentino Carlos Sastre y los franceses Michel Pecheux y Didier Deleuze, el primero más claramente althusseriano que el segundo. Antes de referirme brevemente a los aportes de cada uno de estos autores, es preciso que me detenga en la aproximación crítica del propio Althusser ante la psicología. Para Althusser, como ya lo adelanté, la psicología no es una ciencia. Es más bien algo que tiene que ver con la ideología. Ella misma constituye una ideología, pero es más que eso. Althusser nos dice que la psicología es ni más ni menos que el lugar de las peores confusiones y perversiones ideológicas de nuestra época. Por lo tanto, más que una simple ideología, la psicología es para Althusser un lugar o espacio en el que encontramos ideología, y no cualquier ideología, sino las peores confusiones y perversiones ideológicas de nuestra época. Esto es verdad, pero todo resulta un poco más complicado. Lo primero que viene a complicar las cosas es que la psicología constituye una pseudociencia. En otras palabras, aunque no sea una ciencia, pretende ser una ciencia. El fundamento de su pretensión es el mismo ideológico. Es un fundamento empirista. Consiste en suponer que puede accederse directamente a lo estudiado por la psicología a través de una experiencia directa como la que ofrecerían la observación, la experimentación y las demás técnicas a las que recurren los psicólogos. El error de los psicólogos es el mismo de los sociólogos y otros especialistas de las ciencias humanas y sociales. Es el error de imaginar que lo que estudian puede aprehenderse como tal de manera empírica, experiencial, inmediata, directa. Es el error de no ver que lo que perciben está compuesto de ideología. Estudiarlo correctamente, para Althusser, nos exigiría entonces, en primer lugar, criticarlo como ideología a través de un instrumental teórico. En lugar de realizar esta difícil crítica de lo que estudian, los psicólogos simplemente lo observan, lo describen, lo toman como real y así lo justifican y lo reproducen. De hecho, para Althusser, los psicólogos ni siquiera están verdaderamente interesados en conocer lo que estudian. Su interés es más práctico.
La psicología, tal como la ve Althusser, es fundamentalmente una técnica. Su propósito no es entonces conocer lo que estudia, sino más bien modificarlo, manipularlo, para cumplir con lo que se le encarga a la psicología en la industria, el comercio y la política. De los encargos que se le hacen a la psicología, el principal es adaptar a los sujetos a las condiciones existentes. Esta adaptación es un propósito cardinal de la psicología para Althusser. Los psicólogos para Althusser buscan primeramente adaptar y no conocer lo que estudian. Es por esto que no aprendemos nada sobre lo que somos en los modelos psicológicos, pero estos modelos sí que pueden servir para convertirnos en aquello bien adaptado, bien ajustado que se necesita que seamos para ser buenos trabajadores, buenos consumidores y buenos ciudadanos. De ahí que la psicología sea necesaria para la industria, para el comercio y para la política. Otro encargo cardinal que se le hace a la psicología, uno de índole esencialmente política, es el de convencer al sujeto de que es libre y activo, dueño de sus propias acciones, cuando en realidad pues sabemos que no lo es, ya que el sujeto por definición está sujetado. El sujeto es, por ende, un ser pasivo, subordinado a la estructura. Esta subordinación es disimulada por la psicología. Ya saben ustedes que los psicólogos invitan a los sujetos, por un lado, a tomar las riendas y el control de sus vidas, como si fuera posible. Y, por otro lado, les enseñan también a responsabilizarse de sus acciones y decisiones, haciendo como si fueran verdaderamente responsables. Esto sirve principalmente para exculpar a las estructuras, al capitalismo, la colonialidad o el patriarcado, y descargar la responsabilidad de las estructuras en el pobre sujeto. Lo mismo puede servir también para hacer creer al sujeto que él ha querido todo lo que se le ha impuesto. Esta es la mejor manera, la más astuta, de legitimar y justificar las imposiciones de un sistema como el capitalista, patriarcal y colonial. El mecanismo fundamental por el que el sistema se legitima y justifica mediante su dispositivo psicológico es lo que Althusser denominó fundamento en espejo. La idea es que la psicología funciona simultáneamente como un fundamento y como un espejo de la sociedad existente. Su funcionamiento es, en primer lugar, como un espejo porque la refleja esta sociedad, pero seguidamente este reflejo le sirve a la misma sociedad para fundamentarse, justificarse a sí misma. Podremos encontrar muchos ejemplos del fundamento en espejo en la psicología actual, pero mejor pensemos en uno de la teoría psicológica psicoanalítica para evidenciar que el psicoanálisis puede también degenerar en psicología y repetir sus peores vicios. Un buen ejemplo aquí es el de la configuración edípica del niño que desea poseer a su madre y que por ello compite con su padre. Las dos principales relaciones que establece este niño con sus progenitores son entonces la posesividad con respecto a la madre y la rivalidad o competitividad en relación con el padre. El sujeto del Edipo, como por casualidad, es tan posesivo y tan competitivo como cualquier burgués del entorno de Freud. Es claro que la psicología de este sujeto constituye un reflejo ideológico de la sociedad burguesa individualista en la que imperan la posesividad y la competitividad. Esta sociedad se refleja en la psicología de la configuración edípica y es así como se justifica o se legitima a sí misma con una supuesta naturaleza psicológica, basándose en esta naturaleza, fundamentándose en ella. Es aquí en donde aparece el fundamento. Si aceptamos que el ser humano es un individuo tan posesivo y competitivo como el niño en su configuración edípica,
entonces tendremos que aceptar también que la sociedad corresponda a este individuo, que sea la sociedad burguesa individualista en la que todos compiten contra todos y solo quieren apropiarse las cosas, enriquecerse y consumir. Esta sociedad es la que se refleja en el espejo de la psicología psicoanalítica, pero después utiliza este espejo para fundamentarse a sí misma. Es por esto que Althusser habla de fundamento en espejo para describir la psicología. La psicología es ese espejo en el que la sociedad existente se refleja bajo la forma de un ser humano que luego le sirve como fundamento. Además de operar como fundamento en espejo, la psicología puede también funcionar para Althusser como una patología normativa. Este funcionamiento es aquel por el que la psicología ofrece una concepción patológica del sujeto que sirve como norma de lo que no es otro sujeto, otro que puede ya no ser el de la psicología, sino el de la ciencia o la filosofía. Para que haya un sujeto capaz de conocer el mundo y conocerse a sí mismo, como el sujeto de la ciencia o la filosofía, debe haber otro sujeto, el de la psicología, que solo responda a estímulos, procese informaciones o se desgarre entre sus pulsiones y sus ideales. Althusser ofrece el ejemplo de la filosofía cartesiana. Requerimos del sujeto de las pasiones del alma, de Descartes, el inseparable de su cuerpo y siempre víctima del error, para tener al sujeto de la verdad, al de las meditaciones metafísicas, el yo como cosa pensante, res cogitans, que duda y piensa correctamente al distinguirse de su cuerpo como res extensa, como cosa extensa, cosa que ocupa un lugar en el espacio. Mientras que la psicología, la política o la economía cuentan con lo que debemos ser para que todo funcione de la mejor manera, la psicología debe lidiar con el resto que tenemos que ser, por otro lado, para comportarnos correctamente en este lado. Quizás podamos decir que nuestra actuación en el escenario necesita un trabajo psicológico tras bambalinas. Esto es algo para lo que sirve frecuentemente la psicología psicoanalítica, el producto psicológico de la psicologización del psicoanálisis, la cual, por cierto, fue severamente criticada por Althusser. Al igual que Wilhelm Reich y que Theodor Adorno, Althusser fue un crítico vehemente del psicoanálisis psicologizado. Este psicoanálisis, para Althusser, terminaba convertido en una técnica ideológica semejante a la psicológica. Así como la psicología es una técnica de adaptación, así el psicoanálisis psicologizado para Althusser sería una técnica de readaptación. Una de las formas de psicologización del psicoanálisis más criticadas por Althusser fue la psicología concreta de Georges Politzer. Contra la defensa politzeriana de lo concreto, Althusser defiende la necesidad de la abstracción teórica. Esta abstracción sería necesaria para no caer en una ilusoria concreción. Lo que pasa es que lo concreto, para Althusser, es tan abstracto como lo concreto, pero se hace pasar por concreto y es también por esto, aunque no solo por esto, que se trata de una mala abstracción. Este problema no sería solo propio de la psicología concreta, sino de la mayor parte de la psicología, toda ella extraviada y confundida en sus ilusiones ideológicas empiristas de concreción. El cuestionamiento althusseriano del empirismo como ideología inherente a la psicología es muy próximo al cuestionamiento vygotskiano del idealismo ideológico empirista de las teorías psicológicas de su tiempo. Al igual que Vygotsky, aunque de manera muy diferente, desde luego, Althusser era marxista y desconocía la psicología como ideología porque no cumplía con los requisitos epistemológicos de cientificidad en la perspectiva de la dialéctica materialista. Lo que sí cumplía con esos requisitos para Althusser era el psicoanálisis, que inauguraba una ciencia del sujeto al partir de una ruptura epistemológica con respecto a la ideología de la psicología.
Al inaugurar el psicoanálisis, Freud habría realizado un gesto semejante al de Marx. Así como Marx rompió con la economía clásica y con su ideología del homo economicus, así Freud rompió epistemológicamente con la psicología y con su ideología del homo psychologicus. Esta ruptura estuvo en el centro de los psicólogos críticos que siguieron a Althusser. El primero de los althuserianos en la psicología crítica fue Michel Pechet, quien fundó la Escuela Francesa de Análisis de Discurso y también, de algún modo, para algunos de nosotros, lo que ahora denominamos análisis lacaniano de discurso. El principal aporte de Pechet a la psicología crítica, su texto Reflexiones sobre la situación teórica de las ciencias sociales y especialmente de la psicología social, fue firmado bajo el seudónimo de Thomas Herbert. En este extraordinario artículo de 1966, Pechet propone una teoría científica de la ideología que se fundaría simultáneamente en el psicoanálisis y en el marxismo, en el materialismo histórico, para ocuparse de la psicología concebida como ideología. La psicología deja de ser ciencia para convertirse en objeto de la ciencia. Este objeto, para Pechet, es un objeto ideológico. Al concebir la psicología como ideología, como objeto ideológico, Pechet no plantea nada que no haya sido ya planteado por Althusser. Tampoco va más allá de Althusser al buscar la ciencia en el psicoanálisis y en el materialismo histórico. Ahí donde Pechet nos aporta algo nuevo, una suerte de radicalización de las tesis althusserianas, es al proponer una articulación de las teorías psicoanalítica y materialista histórica para ocuparse de la psicología concebida como un simple objeto ideológico, objeto del psicoanálisis y del materialismo histórico. Otro aporte nuevo y original de Pechet radica en su concepción de la psicología como algo encaminado a la realización de lo real, es decir, a producir y a reproducir la realidad como realidad. Esto es conseguido por la técnica psicológica a través de la adaptación de los sujetos a la realidad. Al adaptarnos a la realidad, la psicología realiza esta realidad, pues la realidad no sería, se derrumbaría o simplemente se esfumaría si no hubiera quienes se adaptaran a ella, algunos de ellos con el auxilio de la psicología. Esta adaptación es el fundamento de la realidad, como ya lo habían observado Horkheimer y Adorno en la dialéctica de la Ilustración. Lo nuevo de Pechet es que la psicología no solo sostiene la realidad, sino que le da su mismo carácter de realidad. Es lo que se hace, por ejemplo, cuando la psicología psicoanalítica busca reforzar el principio de realidad de los sujetos. Para quienes estamos en el psicoanálisis, quizá lo más interesante de Pechet sea la forma en que se vale de ideas freudianas o lacanianas al aproximarse críticamente al objeto ideológico de la psicología. Por ejemplo, cuando cuestiona la supuesta unidad de la disciplina psicológica, Pechet nos dice que tiene la coherencia de una neurosis, de un discurso dislocado, lo que tiene mucho sentido para quienes somos lacanianos. Mientras que Pechet combina las referencias a Lacan y a Althusser en un discurso denso y relativamente difícil de leer, el también francés Didier Deleuze nos ofrece un texto ligero y de fácil lectura en su libro Psicología mitocientífico de 1969, que es ya un clásico de la psicología crítica. El punto principal de Deleuze es demostrar e ilustrar la tesis althusseriana de que la psicología no es una ciencia, sino algo puramente ideológico y técnico que existe para cumplir ciertos encargos de la política o la economía, entre ellos la adaptación y la solución de conflictos que podrían transformar la sociedad. El cumplimiento de estos encargos es examinado por Deleuze en diferentes corrientes y especialidades teóricas.
Algo muy valioso del texto de Deleuze es que profundiza en la concepción althuseriana del carácter ideológico de la disciplina psicológica. Nos muestra cómo la psicología, que nace del liberalismo, permite reforzar la ideología dominante. La refuerza al dotarla, como Deleuze dice, de un aparato técnico y de un armazón teórico. Al igual que Althusser, Deleuze criticó la psicología concreta de Politzer, considerándola pionera de la misma ideología que intentaba denunciar. En cuanto al psicoanálisis, la actitud de Deleuze fue un poco menos optimista y entusiasta que la de Althusser y los demás althusserianos. Es verdad que Deleuze reconoce la importancia de la ruptura de la teoría freudiana del inconsciente con la ideología psicológica del sujeto como centro de su discurso y de su conciencia transparente como medida del hombre. Sin embargo, al mismo tiempo, insiste en que esta ruptura se dejó reabsorber por la psicología y considera que Freud solo sirvió para que la psicología pasara de un desprecio de lo bajo e inferior, como las pulsiones, a su recuperación con el propósito de dominarlo. Recordando la frase, donde ello era, yo debo advenir, Deleuze deplora que haya degenerado en una fórmula. El yo debe desalojar al ello, donde el yo es el del psicólogo. La idea de que el yo, el psicólogo, puede estar implicado en el trabajo psicológico fue una idea central del libro La psicología red ideológica del althusseriano argentino Carlos Sastre. En este libro, publicado en 1974, Sastre relacionó el yo del psicólogo con una unidad de la psicología que sería puramente imaginaria y especular, como ya lo vislumbraba Pécheux. Completando lo elaborado por Pécheux, Sastre considera que la psicología, precisamente por su carácter imaginario y especular, no sirve tanto para el conocimiento de su pretendido objeto, sino como un espejo para el reconocimiento de los psicólogos. Los profesionales de la psicología se reconocerían como tales en la superficie de la psicología, constituida por una red o malla ideológica, pseudocientífica, en la que habría toda clase de discursos contradictorios entre sí. Un año después del libro de Sastre, en 1975, se publicó en México la primera edición del último gran texto de psicología crítica althusseriana, el libro Psicología, Ideología y Ciencia, escrito colectivamente por los argentinos Néstor Brownstein, Marcelo Pasternak, Gloria Benedito y Frida Sal. Este libro, del que se han impreso muchos miles de ejemplares en varias ediciones sucesivas, no deja de mantenerse fiel a la tradición althusseriana, pero se da una gran libertad interpretativa y argumentativa que lo vuelve sumamente original e innovador con respecto a los que lo preceden. Según Brownstein y sus colaboradores, un objetivo fundamental de la psicología es que los problemas políticos sean resueltos por el inofensivo trabajo de técnicos y especialistas y no por la peligrosa práctica política de los pueblos. El problema es que la práctica popular puede transformar la sociedad, mientras que la técnica psicológica solamente busca transformar a los individuos para que no sea necesario transformar la sociedad. Es precisamente para que todo siga igual que los psicólogos trabajan incansablemente para integrar y adaptar a los sujetos al sistema capitalista, poniéndolos allí en los lugares que les corresponden. El capítulo que más nos interesa del libro de Brownstein y sus colaboradores es el tercero, dedicado a las relaciones entre la psicología y la teoría psicoanalítica. En este capítulo de Brownstein se parte de un pasaje del análisis profano de Freud para postular que el psicoanálisis es la base de la psicología,
una psicología que no es científica, ya que tan solo presupone a un sujeto que debe adaptarse y luego se atiene a los demás hechos observados, ateniéndose a ellos sin ofrecer conceptos explicativos. La psicología no explica, sino que se limita a observar, describir, suponer y actuar en consecuencia, haciendo lo que debe hacer, cumpliendo lo que se le encarga, como decían Althusser y Deleuze. Una de las razones por las que la psicología no es científica es que solo se ocupa de la realidad aparente, de la conciencia y de la conducta, sin ir nunca más allá. Para ir más allá y adquirir cientificidad, la psicología, según Brownstein, debería vincularse con el edificio conceptual del psicoanálisis. Tan solo así la psicología podría atravesar la apariencia y acceder a la realidad psíquica de los deseos y de las pulsiones, que es la estructura de la realidad aparente. El psicoanálisis, tal como se lo representa Brownstein, puede salvar a la psicología. En esto, su punto de vista es más optimista que el de los demás althusserianos, para los que la psicología suele aparecer como algo insalvable. El psicoanálisis no puede salvarla en los demás althusserianos, sino que debe romper con ella y criticarla desde afuera, tomándola como su objeto, tal como ocurría en Pécheux. El texto de Brownstein y sus colaboradores ha sido leído y estudiado por varias generaciones de psicólogos y psicólogas y psicoanalistas latinoamericanos. Esto ha hecho que la corriente althusseriana de psicología crítica se mantenga de algún modo presente y no sea totalmente olvidada en América Latina. Sin embargo, fuera del contexto latinoamericano, los psicólogos críticos olvidaron muy pronto el trabajo de Althusser y de sus seguidores, a los que hoy me referí.